Puede parecer demasiado simple, pero empecemos por lo que duele. Vivimos entre cientos de voces, cada una prometiendo un camino hacia el poder del universo, la armonización de energías, respuestas rápidas, y entonces te preguntas, ¿cómo sabemos que ante nosotros está el Dios único, y no otra sustitución con un brillo hermoso y manos vacías? ¿De verdad? Yo tampoco busco teatro. Busco la verdad que puede soportar la noche, el silencio y las lágrimas. A veces queremos una señal instantánea, que algo brille, que alguien hable desde el cielo, que nuestros corazones se enciendan. Pero el Dios único no nos vende sentimientos, nos llama a una relación. Esta no es una feria donde elegimos a los más brillantes. Es una alianza en la que la palabra yo soy significa lealtad cuando nosotros mismos no somos estables. Por lo tanto les pido que no se avergüencen de sus dudas. La duda no es enemiga de la fe, si nos lleva a una pregunta honesta y a una respuesta humilde. En esta conversación, necesitamos a alguien que sepa llamar al pan, pan y vino. El arcángel Miguel no es un adorno en nuestras oraciones, ni un talismán contra el fracaso. Su nombre, ¿quién como Dios?, no es un eslogan, es una condena a todos los ídolos. No buscamos un nuevo mensaje, volvemos a la vieja, tan vieja como el mundo, verdad. Si la voz nos aleja de Cristo, de la verdad y el amor, no es del cielo. Si nos arrastra al miedo, la manipulación y el narcisismo, no es del Padre. Algunos piensan, si lo supiera con seguridad, creería. Pero la certeza viene después del paso, no antes. Dices, ¿y si me equivoco? Cometerás un error, todos. Y sin embargo, la providencia, de una manera extraña, sabe cómo encontrarnos en medio de nuestros propios caminos. La fe no es una aventura a ciegas, sino un sí sincero a la verdad que ya ves, y la voluntad de crecer hacia la verdad que aún no ves. Mira tu corazón sin maquillaje. Hay en él una sed, no de entretenimiento sino de significado. Hay fatiga por el ruido y una necesidad de silencio. Donde alguien te llame por tu nombre, no por tu función. El único Dios hace esto. Él nombra, no usa. Él sana, no negocia. Él guía, no empuja. Su presencia no siempre es brillante, pero es reconocible. Tras ella, desea ser más veraz, más puro, más misericordioso. Tras él, surge la fuerza para pedir perdón y soltar. Lo diré directamente, porque es importante ahora mismo, en 2025. Estamos cansados de las falsedades. Nos han herido las promesas ruidosas, y los corazones vacíos. Por lo tanto, nuestra primera petición no es un espectáculo, sino la luz del reconocimiento. Mijaíl, enséñanos a preguntar, ¿quién es como Dios? ¿Y qué hay en mí que no sea de Él? Y si la respuesta apunta a aquel que se entregó y no tomó, que conecta la verdad con la misericordia, quien conecta la libertad con la responsabilidad, estamos en el camino correcto. Puede ser aún más sencillo. El Dios único no teme nuestras preguntas, ni doblega nuestra voluntad. No susurra excusas cariñosas para el pecado, sino que siempre muestra el camino de regreso al hogar que nos espera. No necesita fingir ser un gurú o un entrenador. Le basta con ser quien es. Cuando el corazón lo encuentra no pierde la dignidad, la encuentra. Así que, comencemos así. Reconocemos el ruido, reconocemos la sed, reconocemos el miedo a equivocarnos, e invocamos el nombre que pone todo en su lugar. ¿Quién como Dios?, pregunta Mijaíl. Y esta pregunta es la llave de la puerta, tras la cual se abre la luz. Porque el camino hacia el Dios único, siempre comienza con un silencio sincero, y un pequeño paso hacia la verdad. Hay una trampa en nuestro tiempo. Confundimos lo que nos sucedió con quiénes somos. El año 2025 bulle como un bazar. Calificaciones, feeds, videos cortos, etiquetas. Fracaso. Tóxico. Millennial. Traumatizado. Y ahora el corazón ya se está expandiendo con el letrero en la puerta del alma. Noemí hizo lo mismo. Dice: llámame Mara, amargura. No porque Dios haya dejado de ser bueno, sino porque el dolor se ha vuelto más fuerte que la verdad. ¿Lo ves? La experiencia es la verdad sobre lo que sucedió, pero no es la verdad sobre quién es Dios y quién eres tú en Él. Cuando usamos nuestros nombres Mara, nos convertimos en presa fácil de las falsificaciones. Cualquier voz que prometa anestesia instantánea nos resulta familiar. Cualquier gurú introduce planes. Da 3 pasos y volverás a estar alegre. Pero el Dios único no nos maquilla. Él restaura nuestra identidad. No eres tu derrota. Eres mi hijo. Suena simple, casi incómodo. Sin embargo, lo sencillo nos saca del abismo, mientras que lo complejo solo decora sus paredes.
A veces bajamos nuestro propio listón para que nadie nos golpee con más fuerza. De todas formas, no valgo nada, decimos en voz alta para anticipar un posible rechazo. ¿Te suena familiar? Esto no es humildad, es autodefensa. Y la humildad es diferente. Reconocer la verdad sobre las heridas, pero permitir que Dios reconozca la verdad sobre el llamado. Entre estas dos verdades, nace la libertad. Es ahí donde la voz de Miguel resuena con sobriedad. ¿Quién como Dios? Es decir, ¿quién tiene derecho a decidir tu valor? ¿Las noticias? ¿El capricho de alguien? ¿O aquel que te creó y te redimió? ¿Qué hacer en la práctica? Baja el ritmo. Reduce el ruido al mínimo, y deja que la palabra de las Escrituras nombre las cosas. Mara es un diagnóstico de lo que has experimentado, no un nombre para tu esencia. Pregúntate honestamente. Muéstrame dónde mi experiencia ha prevalecido sobre mi nombre. Duele, pero tras una oración así, el aire vuelve. Sí, seguimos viviendo en medio del ruido, pero ya no seguimos a cada emoción a raya. Y entonces, es más fácil distinguir dónde está Dios y dónde está el eco de nuestros miedos. Algunos piensan que para tener fe es necesario sentir una certeza constante. De hecho, la fe comienza cuando reconocemos la confusión, y aún así, elegimos la verdad del nombre supremo. Como Ruth. Ella no sabía dónde la llevaría el campo, pero se levantó y fue. Y aquí está lo principal. El único Dios no desaparece cuando nuestros sentimientos fluctúan, ni aparece solo cuando estamos en la cima. Él ya está ahí, y aprendemos a reconocer su presencia en medio de la vida cotidiana, donde la amargura aún es palpable. Pero el nombre, Mara, ya no guía nuestros pasos. La pregunta ¿quién como Dios? Es la clave del discernimiento. Cuando decimos el arcángel Miguel responde, no nos referimos a una nueva revelación ni a una voz que abrume tu conciencia. Hablamos de un marco de oración, en el que su nombre es como una campana que despierta el corazón del letargo de la sustitución. Miguel nunca le arrebata la gloria a Dios ni reemplaza a Cristo. Él, como un portero, señala con la mano al único y pregunta por cada intención. Conduce a la verdad o a la autoglorificación, a la misericordia o al control, a la libertad de los hijos de Dios o al miedo. Intenta imaginar una simple conversación del corazón. ¿Es esto de Dios?, susurras antes de tomar una decisión. Y la respuesta no llega con fuegos artificiales, sino con claridad. Si el pensamiento te atrae a Cristo, a la luz de las Escrituras, al amor que no manipula, ve. Si la promesa es dulce, pero después te vuelves más rígido, más engañoso o dependiente de la voluntad de otro, detente. La voz de Miguel nunca presiona, no negocia ni adula. Es sobria y sencilla, porque su fuerza reside en la verdad de aquel que es. Es importante decir esto directamente. No invocamos ángeles ni sustituimos la oración con rituales de control. Pedimos intercesión. Santo Arcángel Miguel, defiéndenos en la lucha. Y luego hay un silencio en el que el corazón se ajusta a su paso con el Evangelio y la tradición viva de la Iglesia. En este silencio se hace evidente que la verdadera atención espiritual siempre conduce al arrepentimiento y a la Eucaristía, a la reconciliación y al servicio, y no al culto a la persona ni a la dependencia de intermediarios especiales. ¿Te dirá Miguel qué camisa vestir o de qué color? ¿El cielo escucha, hoy? No. Él nos dirá qué clase de corazón ponernos, uno verdadero. Nos dirá que no todo lo que emociona es santo, ni todo lo que es tranquilo es vacío. En la mezquindad, no disuelve la voluntad de Dios, sino que nos devuelve a la esencia. Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, porque este es el camino del uno. Por lo tanto, en la práctica, se ve así. Nos detenemos un paso antes de la decisión. Invocamos el nombre de Jesús. Pedimos la protección de Miguel y nos preguntamos, ¿este camino realmente me hace más fiel, más misericordioso, más libre de miedo e hipocresía? Si es así, da el paso, si no, retrocede. Y aunque no sientas nada especial, no te asustes. Dios está más cerca que los sentimientos, y el guardián está en su lugar. Este es el marco de la respuesta. No magia, sino lealtad. No efectos, sino obediencia. No buscar señales, sino vivir en la luz del nombre ante el cual todos los ídolos pierden la voz. Y cuando la vieja pregunta surge de nuevo en tu corazón, ¿y si cometo un error? Escucha una firmeza tranquila. Es mejor equivocarse caminando hacia la luz, que quedarse en la oscuridad, esperando garantías que nunca llegarán. Ruth no sabía que el campo donde iría a espigar pertenecía a Booz,
No oyó la fanfarria ni vio las flechas que decían aquí, en el cielo. Simplemente se levantó y fue, porque tenía hambre. A veces, así es exactamente la voluntad de Dios, no como un mapa perfecto, sino como luz suficiente para dar un paso. Y luego el siguiente. Nos encantan las historias con un final feliz y rápido, pero las escrituras son honestas. La certeza viene después de la fidelidad, no al revés. Y aunque buscamos garantías, el Señor nos invita a un viaje donde Él mismo es la garantía. El Evangelio dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Y un hombre al encontrarlo, lo vendió todo y compró un campo. Presta atención, no compró un tesoro, sino un campo. Con terrones, piedras, maleza, lluvias a destiempo y vecinos que no siempre están contentos. El tesoro es gracia. Un campo es camino, tiempo, personas, contexto. ¿Quieres al único Dios? No te quedes solo con la chispa del domingo. Aprovecha también los días laborables, donde tienes que perdonar, perseverar, superar la pereza y volver a orar. Y aquí la voz de Michael es muy apropiada. ¿Quién como Dios, el que llama para comprar un campo con un tesoro, no solo una foto de portada? Me dicen, no me caso con su familia, me caso con él/ella. Suena bien, hasta la primera Navidad. Lo cierto es que el amor verdadero lo incluye todo, belleza, conversaciones difíciles, y días en los que nadie tiene razón. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. No solo tomamos la inspiración de Dios, sino también disciplina, respuestas pausadas y el silencio que enseña. Cuando eliges al único, debes renunciar a la ilusión de que todo irá bien, pero será real. La fidelidad es comprar un campo, no chispa. Ruth no eligió las condiciones ideales, eligió el camino correcto, fue al campo donde podría avergonzarse, cometer errores, y ser rechazada. Y ahí fue donde se produjo el encuentro inesperado. A veces esperamos el estado de ánimo adecuado, las señales del cielo, y nos perdemos el trabajo sencillo del día. Levantarnos, hacer el bien, orar breve y sinceramente, y cumplir nuestra palabra. Dios obra en la tierra verdadera, no en nuestras fantasías, y esto es una buena noticia, porque la tierra verdadera está bajo su control. Y si hay piedras en el campo, así será. Y si hay cizaña, así será. Pero el Dios único no se avergüenza de nuestras zonas incómodas. Al contrario, ahí es donde brota el Evangelio. Miguel no nos promete tranquilidad. Él, como un centinela, corta la tentación de comprar tesoros sin campo, espiritualidad sin arrepentimiento, dones sin cruz, palabras fuertes sin amor. Su pregunta, ¿quién como Dios?, vuelve a la perspectiva. Si el Señor es el Señor, la elección es obvia. Aceptamos todo lo que Él nos guíe, porque así es como se almacena el tesoro. Y aquí va una práctica. La próxima vez que desees milagros rápidos sin trabajo interior, dite en voz alta, compro el campo. Cuando la oración se agote, compro el campo. Cuando necesites escuchar a alguien con quien no estás de acuerdo, compro el campo. Esto no es autosugestión, es el lenguaje del pacto de un corazón que confía más en el Padre que en sus propios estados de ánimo. Y como Ruth, entraremos con vacilación en el borde del campo, y resultará que este es precisamente el lugar donde la providencia ya nos ha estado esperando con una generosidad que no merecíamos, pero que aceptaremos con gratitud. El único Dios se reconoce por sus cualidades infalibles. La primera es la verdad. No, mi verdad, que cambia según el estado de ánimo, sino la luz que revela la realidad, y a mí mismo sin filtros. Tras conocerlo, no quiero embellecer las mentiras, quiero llamar a las cosas por su nombre. La segunda, es el amor. No la dulce dependencia ni el control disfrazado de preocupación, sino el amor que busca el bien del otro incluso a costa de la propia conveniencia. Donde está Dios, no hay opresión en la garganta con sentimientos de culpa, sino que se abre la puerta al arrepentimiento y la sanación. La tercera característica es la santidad. No la ostentación de la corrección, sino una separación para el bien, motivos puros, atención a lo pequeño, aversión a lo que humilla la dignidad. La santidad no limita al mundo, libera de la cautividad mezquina. La cuarta es la libertad. Dios no quebranta la voluntad, no exige la adoración del miedo, no juega con nuestros detonantes. Él da el poder de elegir, y no se basa en el dopaje espiritual. Y una cosa más. Fidelidad en el tiempo. El único no cambia de máscara. Ayer, hoy y siempre. Él es igualmente confiable. Y por eso el carácter se forma junto a él. Y no solo en un momento de emociones.
A Dios se le conoce por los frutos de la verdad y el amor. Hay una prueba que salva del autoengaño: el cristocentrismo. Todo lo que proviene de Dios conduce a Cristo, a su evangelio, su cuerpo y su sangre. A una comunidad donde los pecadores se convierten en hermanos, no en clientes. Si la voz nos aleja de la cruz y los sacramentos, si reemplaza el arrepentimiento con la tecnología y la obediencia con un club de fans, no se trata del cielo. El único Dios no necesita humo de escenario. Una tumba vacía y una iglesia viva le bastan. Observen el contraste. El ídolo siempre grita: ahora, más fuerte, y al mismo tiempo, deja vacío y fatiga en nuestro interior. Dios suele hablar con más calma, pero tras él, aparecen la claridad, la humildad, y la valentía de amar. El ídolo promete exclusividad: eres especial porque estás con nosotros, y siembra el desprecio por los demás. Dios eleva la dignidad y nos enseña a ver la imagen de Dios incluso en aquellos con quienes discrepamos. El ídolo lanza señales a petición. Dios da la palabra que nos enseña a pensar, y el espíritu que nos da la fuerza para hacer el bien sin aplausos. Otro rasgo reconocible del único es la sencillez del camino. Él guía con pasos que una persona común puede dar: orar, trabajar con honestidad, proteger su corazón del mal, poder pedir perdón. Donde exigen iniciaciones, claves secretas, una casta especial de iniciados. Cuidado. Esto se parece más a un mercado místico que al reino. Miguel está aquí como centinela. Su pregunta: ¿quién como Dios?, rompe el escenario brillante y muestra que la verdadera gloria es el amor que lava los pies. Por lo tanto, cuando preguntes, ¿es este el único?, observa 6 puntos de referencia a la vez: verdad, amor, santidad, libertad, fidelidad en el tiempo y cristocentrismo. Si forman una línea, avanza con valentía. Si incluso uno de estos vectores se rompe, detente. Es mejor perder velocidad que perder el rumbo. Porque quien nos conduce a Cristo y nos hace verdaderos, puros, libres y fieles, es aquel que es. A menudo dices: dame 3 pruebas y sabré con certeza si es de Dios o no. Bien. Pero convengamos, las pruebas no son una prueba de velocidad sino un camino en el que el corazón aprende a obedecer. La primera prueba es la palabra de Dios. No como un conjunto de citas para apoyar la propia opinión, sino como una luz que ilumina las intenciones. Lo que se autodenomina voz del cielo es siempre reconocible por Cristo. ¿Coincide su estilo con el suyo? Veraz, misericordioso, firme en la bondad. ¿No contradice el Evangelio, el contexto de la Escritura, toda la línea de la revelación? Cuando abrimos la palabra no para probar sino para escuchar, sabe cómo revelar con suavidad dónde me escondo tras fórmulas piadosas, y dónde busco verdaderamente al Padre. La segunda prueba es la tradición y la voz viva de la Iglesia. En el plan de Dios, la fe no es un proyecto individual. Existe el credo, existe el catecismo, existen pastores, algunos imperfectos, pero nos han sido dados. Cuando algún impulso inspirador me aísla de la comunidad, reemplaza el arrepentimiento con prácticas secretas, coloca a mi propio maestro por encima del magisterio, es una señal de alarma. La conversación honesta con un sacerdote o director espiritual, el discernimiento conjunto en la oración, no es una formalidad, sino una defensa contra el autoengaño. Porque puedo leer el mismo texto de una manera que me beneficia. La comunidad me ayuda a escuchar cómo lo lee la Iglesia. La tercera prueba son los frutos. No se trata de emociones momentáneas, sino de en quién me convierto en una semana, un mes, un año. El verdadero toque de Dios da origen a la humildad, la veracidad, la misericordia, la perseverancia en el bien. Me capacita para pedir perdón y pone fin al teatro de la doble moral. La pseudo-espiritualidad, en cambio, deja atrás la fatiga a largo plazo, la dependencia de personas o métodos exclusivos, la agresión hacia los demás y el miedo a perder la condición de el elegido. Observa tus relaciones. ¿Me estoy volviendo más amable con mis seres queridos? ¿Mi piedad me está volviendo intolerante y desconfiado? Los frutos no mienten. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida? Ante una decisión difícil, permanezco en silencio, abro el Evangelio no para crear un verso que se ajuste a la situación, sino para que Cristo pueda hacerme una pregunta. Luego voy a la comunidad, pido oraciones, comparto sin dramatizar, escucho con la disposición de cambiar el plan. Luego observo los frutos a lo largo del tiempo. Si después de un paso hay más verdad y amor, más libertad del miedo y el narcisismo, este es el camino de la luz. Si aparecen el secretismo, el control, la exigencia de idolatrar al líder, el desprecio por los sacramentos, me detengo, vuelvo al punto inicial, y pido que la verdad,
dolorosa pero suavemente, disipe la niebla. Y los sentimientos internos son importantes, pero no son jueces, sino testigos. Pueden ayudar, pero también pueden fallar. Por eso Dios nos dio no solo un corazón, sino también un cuerpo, la Iglesia, y no solo inspiración, sino también la palabra. A veces la respuesta no llega como fuego del cielo, sino como un consenso silencioso de estos tres: las escrituras iluminadas, la comunidad confirmada, los frutos manifestados. Y viceversa, si la revelación exige prisa, prohíbe hacer preguntas, y corta el acceso a las fuentes de gracia, ese no es el estilo del Padre. La verdad se prueba con las escrituras, la Iglesia y los frutos, y aquí el nombre de Miguel es apropiado. Como un centinela a la puerta del corazón, no grita sensaciones, sino que repite con firmeza: ¿quién como Dios? Si no es Dios, no es mío. Si no conduce a Cristo, se acabó. Si no genera amor, es en vano. Así distinguimos la voz del Padre del eco de nuestros propios miedos. Y así es como aprendemos a caminar con valentía incluso cuando no hay garantías, pero hay 3 hitos confiables que son suficientes para el siguiente paso. Existe una tentación que se disfraza de superespiritualidad, darte un 10, por sentir la guía de Dios y dejarle todas tus decisiones. Entonces, aparecen frases: el Señor me dijo que me pusiera una camisa rosa, el Señor quería que llegara tarde, el Señor me transfirió de mi cuarto trabajo en 6 meses. Amigos, Dios no es su guía que busca excusas, Él es el Padre que cría hijos maduros. No necesita elegir cada color de nuestros calcetines. Para Él es importante que el corazón permanezca en la verdad y el amor, y que la mente no sea perezosa para pensar. Cuando reemplazamos el discernimiento con la telepatía, la fe pierde fuerza y se convierte en entusiasmo. Si adivinaste, gracias a Dios; si no, el diablo atacó. La providencia no es magia. Dios sí puede desviarnos, como un navegante cuando nos hemos extraviado, pero eso no significa que nos lleve con correa, para que no aprendamos a caminar. Hay historias excepcionales en las Escrituras. Una ballena para Jonás, un viento en contra cuando alguien corre en la dirección equivocada, y por eso son excepcionales. La norma es más modesta: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es decir, tomas decisiones con oración y responsabilidad, y el Señor endereza lo que le presentas con pura intención. Cuando el corazón es sincero, incluso los desvíos se convierten en parte de la lección, no en motivo de vergüenza. El pensamiento mágico ama las señales a la carta. Dios, si eres tú, dame luz verde ahora. El problema no es el verde, sino que queremos manipular el cielo, para no asumir el peso de la decisión. El único Dios no funciona así. Él ya nos ha dado la palabra, los sacramentos, la razón, y la comunidad. Habla con calma pero con seguridad. No hay coerción en el amor, no hay astucia en la verdad, no hay infantilismo en la libertad. Cuando le atribuimos nuestros caprichos, convertimos en un ídolo a aquel que debe guiñarnos el ojo cada 5 minutos. Aquí es donde entra Miguel. ¿Quién como Dios? Rompe con 2 extremos: el fatalismo, todo ya está decidido, no soy responsable de nada, y el control. Haré que el cielo se encargue de mis microestados de ánimo. La sobriedad angelical nos devuelve a las cosas sencillas: trabajar con honestidad, llegar a tiempo, pedir perdón cuando hayamos hecho algo mal, reflexionar y consultar, y no tirar a la basura el Dios me dijo. Cuando vivimos así, damos espacio a la gracia para que trabaje, silenciosa pero inevitablemente. Y tampoco exponemos nuestra fe a la sonrisa despectiva de nuestros vecinos, que ven como el misticismo encubre la irresponsabilidad elemental. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en la magia? Lo primero es expresar nuestros deseos en voz alta ante Dios, sin disfrazarlos de profecías. Padre, esto es lo que quiero. Si no viene de ti, apártalo. El segundo es pedir consejo a personas maduras, incluso si la respuesta no coincide con mi iluminación. El tercero es aceptar las consecuencias de nuestros propios pasos sin culpar a las instrucciones celestiales. El cuarto es cultivar la perseverancia. Los asuntos largos rara vez tienen respuestas cortas, y eso es normal. El quinto es cultivar la gratitud por las cosas pequeñas. Quienes ven a Dios en lo sencillo no necesitan luces brillantes para mantenerse fieles. La madurez de la fe es libertad sin prejuicios. De hecho, Dios es mucho más cercano y sencillo que nuestra ansiedad. No se castiga por cada paso en falso,
pero tampoco juega a las adivinaciones, cría hijos e hijas, personas capaces de amar y pensar, no de seguir instrucciones mecánicamente. Así que la próxima vez que sientas ganas de evadir la responsabilidad con la frase, el Señor lo dijo, detente y pregúntate, ¿no es este el miedo a tomar una decisión adulta? Si no, bendice y vete. Si es así, permitamos a Mijaíl cortar el miedo mientras quede la esencia, la confianza en el Padre, que no huye de la libertad, sino que crece gracias a ella. Bien, pasemos a lo que se puede hacer mañana por la mañana, sin efectos especiales ni heroísmo. La comunidad vive al ritmo. No con reuniones puntuales, sino respirando, inhalar, oración, exhalar, servicio. En casa, parece sencillo, 10 minutos del Evangelio en voz alta, no para marcar la casilla, sino para que Cristo haga una pregunta. Antes de acostarse, un breve examen de conciencia sin autoflagelación. ¿De qué estoy agradecido? ¿Dónde cometí un error? ¿A quién debo pedir perdón? Y silencio. Al menos una hora sin pantallas, para que el corazón no se obsesione con las voces ajenas. El domingo, no regateo sino encuentro, la Eucaristía como centro de la semana, porque no somos ascetas solitarios, sino el cuerpo. Donde sea difícil, añada misericordia. Cambia el corazón del yo al nosotros. Llamar a una persona solitaria, comprar comida en el supermercado para alguien que no puede, dedicar tiempo a una iniciativa parroquial, no es un extra para la espiritualidad, es su oxígeno. La confesión va de la mano, con regularidad, sin dramas, como limpiar la casa, lo cual no hacemos porque esté demasiado sucia, sino porque nos gusta vivir limpios. Y que tu hogar tenga su propia pequeña liturgia, una comida juntos sin aparatos electrónicos, una oración conjunta por aquellos con quienes no estamos de acuerdo, breves bendiciones antes de partir. Todo esto forma el hábito del corazón de escuchar a Dios en la vida cotidiana. La higiene mediática también es una práctica espiritual. El hogar no es un lugar para rumores y chismes. Acordad una regla sencilla. No compartimos lo que no hemos comprobado. No citamos canales anónimos como último recurso. No hablamos de personas sin el objetivo de protegerlas o apoyarlas. Si las noticias incitan desprecio y miedo, detente y pregúntate qué le están haciendo a tu corazón. Añade un pequeño ayuno digital, una noche a la semana sin cintas para recordar tu propia voz. Así es como el arcángel Miguel trabaja en el hogar, no como un talismán en la pared, sino como un recuerdo de la pregunta, ¿quién como Dios? Dios, no un algoritmo ni una clasificación. El catecismo no es solo para niños. Una vez a la semana, reúne a un pequeño grupo. Adultos, adolescentes, personas mayores. Elige un párrafo del catecismo, o una parábola corta, y deja que todos hagan preguntas sinceras. Los pastores y líderes comunitarios deberían abrir la puerta a este tipo de conversación. Menos conferencias monólogos, más talleres de fe, donde todos aprendan a escuchar, a decir la verdad con amor, y a poder decir, no sé, para buscar juntos. Donde hay una conversación transparente y oración en común, hay menos espacio para la manipulación, y la voz del Padre se hace más reconocible. Y una cosa más, muy práctica. Antes de tomar una decisión difícil en tu familia o comunidad, da 3 pasos seguidos. Una breve oración a Jesús, una petición de protección a Miguel, y una conversación con alguien que no tema decirte la verdad. Luego, dale tiempo a tus emociones para que se calmen y acepta la responsabilidad de dar un paso más cerca de la verdad y el amor. Si la paz y la determinación de hacer el bien surgen en tu corazón, ve. Si la excitación, la intolerancia y la necesidad de ganar la discusión crecen, espera. El camino de la comunidad es un ritmo sencillo de fidelidad. Así, surge ese clima reconocible del hogar y la parroquia, donde no es vergonzoso ser débil, donde un tesoro sin campo no se vende, donde los santos sacramentos realmente nutren, no solo decoran, y cuando otra voz te llame a un paraíso rápido sin arrepentimiento, tendrás una respuesta serena y sencilla. Nuestro camino es orar y trabajar, amar y aprender, compartir el pan y la verdad, porque el único Dios llega donde se le espera no por los efectos, sino por la fidelidad. Añadimos un ritmo sencillo pero decidido al hogar y a la parroquia. Cada mañana, una breve palabra del Evangelio en voz alta, sin comentarios forzados. Por la noche, un sincero examen de conciencia. ¿De qué estoy agradecido? ¿En qué me equivoqué? ¿A quién debo pedir perdón? Una vez a la semana, un ayuno digital. Sin cintas, sin noticias, para recordar la voz de aquel que llama por su nombre.
Y una pequeña obra de misericordia cada día, aunque sea una sola. Una llamada a una persona solitaria, pagar una deuda, rechazar una palabra cáustica. Cuando es difícil, una oración a Miguel breve y directa. Protégenos en la lucha. Enséñanos a discernir. Esto no es magia. Es una disciplina del corazón que no vende la verdad por las emociones. En la comunidad, acordamos límites transparentes. No difundimos revelaciones sin verificar. No convertimos el servicio en un espectáculo. No ponemos a nadie por encima de la palabra y los sacramentos. Construimos nuestra formación como un taller. Se permiten las preguntas. No se estigmatizan las dudas. Se comparte la responsabilidad. Leemos las escrituras juntos. Consultamos con el magisterio. Observamos los frutos. Si después de nuestras reuniones hay más paz, verdad y disposición para servir, vamos por buen camino. Si hay más ruido y culto a la personalidad, aminoramos el paso y corregimos el rumbo. Así es como la voz "¿Quién como Dios?" se convierte no en un eslogan, sino en una brújula, que nos guía a la fidelidad en la vida cotidiana. Cuando surge una decisión, damos 3 pasos. Una breve oración, el consejo de una persona madura y tiempo para que las emociones se calmen. Si la decisión nos aleja de Cristo, la familia y la caridad, no es de allí. Si nos trae paz y valor para hacer el bien, nos vamos. No ocultamos los errores bajo frases espirituales. Los admitimos, nos disculpamos y los corregimos. Así crece la confianza adulta, que no busca consecuencias, sino que se aferra a la alianza. Escucho la objeción. ¿Y si no lo sé? Y es justo. No todo se mide por la certeza, hay cosas que solo se hacen visibles en el movimiento. Dios no castiga la incertidumbre. Es fiel en medio de la duda, si nos aferramos a la verdad poco a poco. Por lo tanto, la fórmula es simple. Haz lo bueno que ves. Examina tu corazón con la palabra. Pregunta a la Iglesia. Observa los frutos. Y no ahogues tu conciencia con el miedo al error. Cuando tropieces, arrepiéntete pronto y vuelve al camino. La gracia ama a quienes no juegan a la infalibilidad. ¿Y la ciencia? Sin conflicto, si somos honestos. La ciencia responde ¿cómo? La fe, ¿por qué? ¿Y para quién? La misma luz de la verdad no se contradice. Dios no teme a los hechos, pero las mentiras sí. Cuando la ciencia revela patrones, damos gracias por el don de la razón. Cuando la fe muestra la dignidad y los límites de la bondad, la ciencia se libra de la tentación de deificar el experimento. El problema no está en las fórmulas, sino en los ídolos. O bien, la ciencia lo explicará y lo justificará todo. O bien, la fe debe producir un milagro cada mañana, cuando se le pida. Ambas son evasiones de la responsabilidad de pensar y amar. ¿Inclusividad? ¿Acaso la unidad de Dios no nos cierra? La verdadera inclusividad reconoce la dignidad de cada persona y protege el espacio para la verdad. Estamos abiertos a todos, pero no a todo. Amar a una persona no significa estar de acuerdo con la mentira que la destruye. Cristo acogió a los pecadores y se sentó a la mesa con ellos, y por eso dijo la verdad que libera. La unidad de Dios no es un club de elegidos, sino una invitación a una casa común. Pero las puertas de esta casa están sujetas por el velo de la verdad. Son amplias pero no incontrolables. La verdad sin amor duele, el amor sin verdad es ciego. ¿Me guía Dios cuando cometo errores? Sí, pero Él no borra nuestras huellas sin nuestra participación. Él endereza los caminos de quienes le confían sus pasos. La providencia no es excusa para quedarse petrificado, sino la valentía para ir y corregir. Aquí la voz de Miguel es sobria. ¿Quién como Dios? Es decir, ¿quién tiene la última palabra en tu historia? No tu fracaso. No la condena de otro. No el tiempo. Solo el Padre. Por lo tanto, no conviertas un error en un nombre. Conviértelo en una puerta de arrepentimiento. ¿Qué pasa si hay diferentes puntos de vista o una religión diferente en mi casa? Respeto y claridad. No negociamos la fe, pero tampoco organizamos cruzadas en la cocina. Dar testimonio es vivir la verdad con amor y perseverancia visibles, no ganar discusiones. Los actos de misericordia en común, los acuerdos honestos, el silencio cuando las palabras incitan hostilidad, a menudo hablan más fuerte que los argumentos correctos. Ora por el hogar, pide la protección de Miguel, cuida tus límites y tu corazón. Dios no destruye a quienes amamos, confiamos, y no manipulamos. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque el silencio también es palabra. En el silencio, el deseo madura, la intención se purifica, las ilusiones se filtran. El silencio no significa ausencia. A veces es una invitación a crecer, desde los sentimientos hasta la fidelidad. Mantén el ritmo. Palabra, Eucaristía, trabajo y caridad.
Donde hay este simple aliento, incluso los períodos oscuros tienen horizontes que aún no vislumbramos. Y cuando la duda vuelva, no dudes en preguntar en voz alta al cielo, e igual de fuerte a tu miedo. No soy tuyo. Porque el Señor es mío, y esto basta para seguir adelante. Me parece que hemos cerrado el círculo y regresado a lo sencillo. No buscábamos trucos, sino una guía. ¿Cómo reconocemos al único entre cientos de voces? Así como Ruth entró en el campo, paso a paso, sin fanfarrias, con el corazón abierto. Así como Miguel, de pie en la puerta, pregunta breve y claramente: ¿quién como Dios? Si no es para Cristo, ni para la verdad, ni para el amor, entonces a Dios. Si conduce al arrepentimiento, la libertad, y la fidelidad, entonces sí. Nada es ni más complicado ni más fácil. Así que, dejemos para siempre de ser ilusionistas con Dios. Él es el Padre. Nos enseña a comprar un campo de tesoros, a elegir la fidelidad cuando no es clara, a dar gracias cuando es pequeña, a mantenernos firmes cuando es inestable. ¿Quieres una fórmula práctica? La palabra es diaria. La iglesia no es un proyecto solitario, sino nuestro hogar. Los frutos son un espejo honesto. Y un poco más de valentía para tomar decisiones sin escondernos tras excusas piadosas. Todo lo demás son regalos en el camino. Sé que tendrán preguntas. Bien. Que permanezcan, junto con un ritmo que nunca falla. Oración, Eucaristía, trabajo, caridad, confesión, atención al prójimo. Y la próxima vez que escuchen las promesas a viva voz del paraíso sin cruz, sonrían y respondan con el corazón: estamos comprando un campo. Porque ya hemos visto a Dios entrar en la tierra común y hacerla fértil. Sin patetismo. Con amor. La fidelidad es más fuerte que los efectos. Pastores, padres, amigos. Mantengan las puertas abiertas y los límites claros. Sean amables donde otros son duros. Sean firmes donde otros se dejan llevar. Dar testimonio no es ruido sino constancia. Para los niños, es ejemplo, no solo reglas. Para los pobres, es tiempo. No solo monedas pequeñas. Para quienes piensan diferente, respeto sin rendirse a las mentiras. Y sobre todo, el aliento sereno de la oración, en el que aprendemos a no controlar el cielo, sino a confiar en el Padre. Oremos. Dios único y santo, conoces nuestro ruido y nuestra sed. Condúcenos de la confusión a la luz de tu Hijo. Danos un corazón puro que ame la verdad, la valentía para pedir perdón, y la perseverancia para hacer el bien sin testigos. Enséñanos a comprar un campo con un tesoro, a aceptar el camino que lleva a la vida. Bendice nuestros hogares, nuestras parroquias, nuestra ciudad. Que tengamos menos palabras y más luz. San Miguel Arcángel, permanece a las puertas de nuestros corazones. Elimina el orgullo, el miedo y la adulación. Protégenos en la lucha. Recuérdanos que nadie es como Dios. Condúcenos a Cristo, a la Eucaristía, a una hermandad donde los débiles no se avergüenzan, y los fuertes no gobiernan. Enséñanos una valentía serena. Y a ti, paz. Una paz que no depende de noticias ni se ve interrumpida por lo desconocido. Que el Dios de la esperanza llene sus corazones de fe que se convierte en amor, y de amor que se convierte en acción. Vayan en paz. Hagan el bien que ven. Aquel que es les mostrará el resto del camino.